A ver, chicos, ¿están viendo la diapositiva? Ya, ok. Lo que pasa es que mi laptop está, no sé, a punto de botarla por la ventana. No entraba, no sé qué tiene. Ya, bueno, vamos avanzando porque ya estamos tarde. Ya, chicos, entonces vamos a hablar sobre dispepsia. Es lo que nos faltaba esta semana. Dentro de ese tema de dispepsia vamos a hablar de ERGE, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, y cáncer gástrico, porque están relacionados con el problema de salud que sería la dispepsia. Ya, la dispepsia, chicos, como dice ahí, etimológicamente significa mala digestión o indigestión y se refiere a todas aquellas molestias gastrointestinales que se localicen en la parte superior del abdomen, para ser más específicos en epigastrio, ¿ya? Y el origen de esas molestias probablemente es de causa gastroduodenal, ¿ya? Y este tipo de dolor o incomodidad que tiene el paciente es de dos formas. Puede ser dolor o ardor epigástrico, ¿no? O puede ser que el paciente tenga una sensación de saciedad o llenura postprandial. Entonces, la dispepsia puede ser síntomas tipo ardor en epigastrio o también tipo saciedad precoz o síntomas postprandiales. ¿Ya? Postprandial significa posterior a la ingesta de los alimentos. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente cursa con dispepsia, nosotros debemos pensar que el problema es gastroduodenal, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas definiciones como la dispepsia no investigada, que es aquella que se presenta en los pacientes, aquella dispepsia que se presenta en el paciente y que no hayamos estudiado cuál es la causa de por qué está teniendo estas molestias. Ya, luego tenemos la dispepsia secundaria, que es aquella en la cual nosotros ya hemos hecho un estudio de la dispepsia en el paciente y hemos logrado encontrar la causa orgánica que explique los síntomas, ¿no? O sea, hemos encontrado la causa orgánica de la dispepsia. Y luego tenemos la dispepsia funcional, que es aquella dispepsia en la cual se ha hecho un estudio para buscar la causa y no se ha encontrado ninguna, ¿ya? Y o sea, no hay úlceras, no hay tumores, no hay bacteria helicobacter, no hay ninguna situación que justifique la sintomatología de la dispepsia. Entonces, cuando esto ocurre, se denomina dispepsia funcional, ¿ya? Y se hace el diagnóstico a través de unos criterios que son los criterios de Roma 4. Ya, chicos, entonces la prevalencia con respecto a la dispepsia es que afecta a cerca del 20% de la población mundial. Ya, sin embargo, solo el 40% recurre al médico por problemas de dispepsia. Ya, en general, no es que afecte la sobrevida del paciente, sin embargo, sí puede alterar su calidad de vida, como dice ahí, ¿no? Porque si el paciente presenta dispepsia y esta es recurrente o muy intensa, ¿no? Él hace que el paciente de repente necesite ir al hospital, necesite ir por la emergencia, entonces afecta su calidad de vida, afecta el trabajo, porque si va al hospital pues ya no va a ir a trabajar, ¿no? Y su productividad, porque va a estar todo el tiempo con los síntomas, entonces no va a poder hacer sus actividades de forma normal. O sea, no afecta, no es que tenga una alta mortalidad, sin embargo, sí afecta la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Y de todos los pacientes que cursan con dispepsia no investigada, o sea, con dispepsia que no hayamos buscado la causa de la dispepsia, el 25% de ellos, o sea, solo de este 100%, el 25% tiene una causa orgánica, ¿ya? O sea, una causa secundaria o un motivo por el cual el paciente cursa con dispepsia. El 75% va a tener una dispepsia funcional. ¿Ya? Entonces, del 100% de pacientes con dispepsia, solo 25% va a ser una dispepsia secundaria, ya, a una causa que genere la dispepsia. Y el 75% restante es una dispepsia funcional. Entonces, la dispepsia secundaria, o sea, las causas que nos pueden generar dispepsia, tenemos la úlcera péptica, o sea, la que puede ser gástrica o duodenal. Tenemos la presencia del cáncer gastrointestinal, o sea, puede ser cáncer gástrico, cáncer duodenal.
Uso de medicamentos antiinflamatorios como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Que ya sabemos que son naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, todo ese grupo de medicamentos son los llamados los medicamentos AINES, ¿no? Que son los antiinflamatorios no esteroideos. Y también el uso de la aspirina. Ya el ácido acetilsalicílico también puede lesionar la mucosa gástrica y generar erosiones y úlceras. Ya, la esofagitis erosiva, bueno, sobre todo si se asocia a dispepsia con pirosis, podemos sospecharlo. Algunas enfermedades pancreáticas que también nos pueden generar un dolor en epigastrio. La gastroparesia, que es en realidad un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, ¿ya? Y esto puede ocurrir en algunas enfermedades endocrinas como la diabetes, por ejemplo, ¿ya? Y la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, la dispepsia secundaria es aquella dispepsia en la cual nosotros encontramos una causa orgánica que justifique los síntomas dispépticos, ¿ya? Existen algunos signos de alarma que a nosotros nos tienen que hacer pensar en realizar una endoscopía al paciente que cursa con dispepsia. ¿Ya? Entonces yo puedo tener un paciente que curse con dispepsia, ya sea ardor o dolor en epigastrio o distensión postprandial o ambos, ¿no? En los cuales yo voy a necesitar hacer una endoscopía alta. Son aquellos en los cuales presenten signos de alarma, signos o síntomas de alarma. Por ejemplo, que tenga, como dice ahí, vómitos persistentes, ¿no? Generalmente postprandiales, o sea, yo como y vomito, tomo agua y vomito el agua, almuerzo mi sopa con arroz, lo vomito, luego vuelvo a tomar un jugo, lo vomito, o sea, todo lo que como lo vomito, un vómito persistente, un vómito postprandial es un signo de alarma, ¿no? Que nos obliga a hacer una endoscopía para ver si hay alguna causa estructural en el estómago, no algo que pueda estar obstruyendo, cerrando y que haga que el paciente tenga vómitos a repetición. ¿No? Otro es la pérdida de peso o el síndrome consuntivo, ¿no? Otro es la presencia de melena o hematemesis, ¿no? Anemia ferropénica, que es la anemia por pérdida gastrointestinal. Si yo al examen físico le palpo una masa en su abdomen, sobre todo en la parte del epigastrio, es un signo que es un signo de alarma que me indicaría la necesidad de hacer una endoscopía alta, ¿no? El antecedente familiar de cáncer gástrico o esofágico. Claro, un paciente que tenga dispepsia y que tenga como antecedentes familiares directos de primer grado con cáncer gástrico o esofágico, ¿no? La disfagia también es un signo de alarma. Entonces, si el paciente cursa con dispepsia más alguno de estos signos de alarma, lo primero que debo hacer para diagnosticar la causa es hacer una endoscopía alta. Ya, la infección por Helicobacter pylori la vamos a mencionar porque es una de las causas frecuentes de dispepsia. Ya la Helicobacter pylori, como dice ahí, es una bacteria microerófila gran negativa, ¿no? Que en realidad es común y se ha asociado con la causa del cáncer gástrico, ¿ya? Se le ha asociado como la causa principal de cáncer gástrico. Es por eso que a todo paciente que nosotros encontramos Helicobacter pylori le damos tratamiento con antibióticos, que es el tratamiento erradicador, o sea, para eliminar la bacteria, ¿no? Porque constituye un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Ya hay cepas también de Helicobacter, la que está asociada a mayor inflamación, la que está asociada a mayor posibilidad de cáncer gástrico, es la cepa CAG-A, ¿ya? Entonces, existen métodos diagnósticos para detectar el Helicobacter pylori. Como ven ahí, hay dos grandes grupos. Unos son los métodos invasivos y otros son los no invasivos. Dentro de los invasivos son todos aquellos exámenes en los cuales se va a realizar una endoscopía, ¿ya? El primero es la endoscopía alta más la biopsia, que es la biopsia convencional de la mucosa gástrica, en la cual nos va a informar grado de gastritis. Bueno, primero si hay gastritis, segundo si es aguda o crónica.
y si es crónica el grado, ¿no? Si es leve, si es moderado, si es severa, y la presencia de Helicobacter pylori y si hubiese alguna lesión precancerosa, ¿no? Atrofia, metaplasia, displasia, por ejemplo. Entonces, la endoscopía alta más biopsia me permite diagnosticar Helicobacter pylori con una especificidad del 100%. Ya, ahora existen también otros métodos invasivos como el cultivo, ¿no? De la mucosa gástrica para detectar Helicobacter y probablemente hacerle su antibiograma, ¿no? Es el método más específico, sin embargo, no lo tenemos en nuestro medio. Ya, otro es el test de ureasa rápida. El test de ureasa rápida es un examen que se hace también a través de la endoscopía, pero se toma una sola muestra de biopsia, la cual se ingresa en el dispositivo que viene un test ya preparado, que es el test de ureasa, y ahí se coloca una muestra de mucosa gástrica. Y si el paciente tiene Helicobacter en esa mucosa que nosotros hemos tomado la biopsia durante la endoscopía, va a virar de color y eso nos indicaría que es positivo. Ya, como vemos, tiene una especificidad también del 97%. Ya, la diferencia con la biopsia convencional es que en la biopsia convencional también vamos a ver grado de gastritis y lesiones precancerosas, lo que no sucede en el test de ureasa. En el test de ureasa solo voy a saber si tengo Helicobacter o no tengo Helicobacter. Ya, esa es la diferencia con la endoscopía y con la biopsia convencional. Ya, esos son los métodos invasivos. Luego tenemos métodos no invasivos, ya, para detectar Helicobacter. El más frecuente, el gold estándar, en realidad es el test de aliento con carbono 13. Ya tiene, como ven ahí, una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. O sea, casi equiparable con hacerse una endoscopía con toma de biopsia. Ya, también el test de aliento sirve para diagnóstico como para control posterior al tratamiento erradicador. Ya, y las pruebas serológicas, o sea, la IgG y la IgM para detectar Helicobacter pylori, sirve más que todo para lo que son los temas epidemiológicos, no sirve para control post-tratamiento y cuando es para diagnóstico nos puede dosar IgM o IgG de infecciones previas. Hay que recordar que el Helicobacter no nos da inmunidad de por vida, es decir, yo puedo tener múltiples infecciones por Helicobacter durante el tiempo. Ya, lo que no sucede, por ejemplo, con la hepatitis A, que yo les decía que la hepatitis A me da una vez en la vida y nunca más me va a volver a dar. Me podrá dar otras hepatitis, pero no la A. Sin embargo, en la infección por Helicobacter pylori sí me puede infectar de forma recurrente durante todo el transcurso de mi vida. Entonces, es por eso que las pruebas serológicas no son tan confiables porque me va a marcar si el paciente ya tuvo infección por Helicobacter pylori, siempre me va a marcar la IgG porque me genera inmunidad. Ya no sirve para control post-tratamiento. Y el test en heces para Helicobacter, la verdad que casi no se utiliza, la sensibilidad es muy baja, así que preferible utilizamos test de aliento con carbono 13 como método no invasivo. Ya, entonces, una vez que hacemos los estudios, ya sean invasivos o no invasivos, y diagnosticamos Helicobacter pylori, esa puede ser la causa de la dispepsia en el paciente. Ya, y acá tenemos que darle tratamiento para eliminar la bacteria. A ese tratamiento se le llama tratamiento erradicador de la infección por Helicobacter pylori. Y acá, chicos, vamos a tener tratamiento para pacientes que no son alérgicos a la penicilina y tratamiento para los que sí son alérgicos. Ya, en este caso, como ven ahí, es para los que no son alérgicos. Ya vamos a tener un tratamiento de primera línea, o sea, el de elección, el que se da primero, que es el tratamiento erradicador de primera elección de la terapia triple clásica. Ya acá para que se acuerden es OCA, IBP, que es el omeprazol, ya 20 miligramos antes del desayuno, 20 miligramos antes de la cena, claritromicina, 500 miligramos cada 12 y amoxicilina de 1 gramo se toma una cada 12 horas. Todo ese tratamiento es por 14 días. Ese es el tratamiento de primera línea
para el manejo del Helicobacter pylori en pacientes que no son alérgicos a la penicilina. Ya. Sin embargo, también hay otra terapia cuádruple clásica que se usa bismutol, ya en la cual si el paciente tiene resistencia a la claritromicina y a la amoxicilina, vamos a utilizar el IVP dosis estándar, o sea, 20 miligramos antes del desayuno, 20 miligramos antes de la cena, bismutol, 120 miligramos cada 6 horas, tetraciclina, 500 cada 6, más metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, todo por 14 días. Ya, ahora sí, después que termino de dar mi tratamiento de primera línea, yo debo hacerle un control con test de aliento para ver si el paciente logró eliminar la bacteria. Ya, si la elimina, ahí queda el tratamiento. Pero si no lo elimina, o sea, si sigue saliendo positivo, hay que dar un tratamiento de segunda línea. Y acá tenemos el famoso OLA, o sea, omeprazol, levofloxacino y amoxicilina. Ya, ese sería el tratamiento de segunda línea. Entonces, de primera línea, OCA, de segunda línea, OLA. Ya, bueno, posterior a ello volvemos a hacer un test de aliento para ver si ya logramos eliminar la bacteria. La verdad es que cerca del 90% de pacientes logran eliminar la bacteria con el tratamiento de Helicobacter. Sin embargo, hay un grupo que no lo logra eliminar y por el cual podemos utilizar segunda línea de tratamiento. Inclusive pacientes que a veces, a pesar de recibir 2 terapias de tratamiento erradicador, siguen teniendo positivo el Helicobacter pylori. Entonces, cuando eso sucede, podemos hacer una tercera línea de tratamiento o hacer solo un tratamiento para los síntomas y luego volver a dejar una nueva pauta de tratamiento erradicador, ¿no? Buscando también algunos fármacos que el paciente no haya hecho resistencia, ¿no? Bien, cuando el paciente es alérgico a la penicilina, no vamos a dar amoxicilina y vamos a cambiarlo por metronidazol. Sería IVP dosis doble cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 y metronidazol cada 12 horas, todo por 14 días. Ya, y si hubiese resistencia a la claritromicina, o sea, es alérgico a la penicilina más alergia a la claritromicina, entonces utilizamos la terapia cuádruple clásica que tiene IVP, bismutol, tetraciclina y metronidazol, ¿no? Similar al anterior que también era resistente a claritro y alérgico a la penicilina. Ya, siempre el tratamiento posterior al tratamiento erradicador es el test de aliento con carbono 13. Lo ideal es que se haga dentro de las primeras semanas, dentro del primer mes, o sea, posterior al término del tratamiento para el Helicobacter en un mes, de un mes hasta 3 meses. Ya si pasa más tiempo y nos hacemos el test de aliento, probablemente nos salga positivo, pero no vamos a poder diferenciar si es que el paciente ha hecho resistencia al medicamento o es una infección nueva. Chicos, hasta ahí estamos claros, ¿no? Chicos. Sí, doctora. Ah, ya, ok. Sí, bueno. Ya, entonces eso es con respecto a la dispepsia orgánica. Ya, la dispepsia funcional, como les mencioné, utilizamos unos criterios que son los criterios de Roma 4. Ya, acá lo importante es que ellos dividen prácticamente la dispepsia funcional en 2 grupos, los que tienen llenura postprandial y saciedad precoz y los que tienen dolor o ardor en epigastrio. Ya, para diagnosticar dispepsia funcional, lo importante es que no haya ninguna enfermedad estructural que justifique los síntomas, ¿no? Entonces no haya úlceras, no haya erupciones, no haya tumores, ¿no? Entonces, el paciente debe tener algún criterio diagnóstico en el sentido de que puede tener llenura, saciedad o dolor o ardor en epigastrio, ¿ya? Y que no haya enfermedad estructural de fondo. Ya, estos síntomas deben estar presentes durante los 3 meses previos al diagnóstico
con inicio de síntomas de al menos 6 meses. ¿Ya? O sea, durante al menos 6 meses hay que tener síntomas, sobre todo 3 meses antes del diagnóstico. Entonces, según esta dispepsia funcional, lo divide en dos grandes grupos. Uno, que es el síndrome de malestar postprandial, en el que entra llenura y saciedad, llenura postprandial y saciedad precoz, ya, en la cual no hay evidencia de enfermedad orgánica, sistémica ni metabólica que justifique los síntomas. Los criterios también deben estar presentes durante los 3 meses previos, con inicio de síntomas de al menos 6 meses antes del diagnóstico. Ya acá lo que nos dice es de que el paciente puede cursar con pirosis, ya pero la pirosis como tal no es síntoma de dispepsia, ¿no? Pero podemos tener dispepsia y pirosis también, ¿no? Entonces el paciente puede ser que tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico o de repente está teniendo también una enfermedad de trastorno funcional, ¿no? Una dispepsia funcional postprandial. Por eso es que tiene la llenura, ¿no? La llenura de la saciedad precoz. Ya puede haber pirosis, o sea, podemos tener dispepsia funcional, disfagia funcional y síndrome de colon irritable a la vez, sí. Si el paciente tiene vómitos persistentes, entonces se considera un signo de alarma y no se justificaría como parte de un trastorno funcional, ¿no? Porque hemos quedado que para que sea funcional no tiene que haber ninguna causa que genere las molestias, ni tampoco la bacteria Helicobacter. Ya, y con respecto al síndrome de dolor epigástrico, de igual forma, dolor o ardor en epigastrio es lo que va a tener el paciente. Por lo menos debe tener un día por semana estos síntomas. Ya hay que recordar que los vómitos persistentes son un signo de alarma, que el dolor tipo cólico, o sea, tipo opresivo en epigastrio, hipocondrio derecho, que se considera un dolor tipo vesicular, no podemos nosotros incluirlo dentro de la dispepsia. Ya, la pirosis no es un síntoma como tal de la dispepsia, pero sí de un trastorno funcional que le puede acompañar, que es la pirosis, que es la pirosis funcional. Ya, la pirosis funcional, así como la dispepsia funcional, también puede ser un diagnóstico diferencial de ERFE. Entonces, la pirosis no es un síntoma como tal de dispepsia, pero sí puede coexistir. Como les decía, puedo tener un paciente con dispepsia funcional, con pirosis funcional y con colon irritable, todos a la vez. A eso se refiere. Ya, entonces, según ese algoritmo diagnóstico, si nosotros tenemos un paciente con dispepsia, ¿no? Hay que hacerle una adecuada historia clínica y un examen físico y valorar si tenemos signos de alarma. Si tenemos signos de alarma, probablemente tengamos que hacer una endoscopía digestiva alta, ya sea con o sin biopsias, ¿no? Si es que encuentro algo estructural, o sea, por ejemplo, le hago la endoscopía y encuentro un cáncer gástrico, bueno, el tratamiento va a ser definitivamente para el cáncer gástrico, ¿no? Si yo encuentro que es una úlcera, también tendré que dar tratamiento para que la úlcera cierre. Si yo encuentro que hay presencia de Helicobacter, pues tengo que darle tratamiento erradicador por 14 días, ¿no? Ahora, si no tengo signos de alarma y el paciente cursa con dispepsia, podría quedarme en una dispepsia no investigada, ¿no? O sea, sin búsqueda de causa, pero damos tratamiento empírico para ver si el paciente mejora con el tratamiento. Ese tratamiento empírico es por lo menos de 4 a 8 semanas y es con IVPs. Ya, ahora, si no hay ninguna normalidad en la endoscopía y tampoco tenemos Helicobacter, entonces podríamos considerarla como una dispepsia funcional, que puede ser, como dice, con saciedad o plenitud, que es el síndrome de distrés postprandial,
con dolor o ardor en epigastrio, que es el síndrome de dolor epigástrico, o que el paciente tenga las dos cosas, o sea, tenga ardor en epigastrio asociado a saciedad y plenitud, ¿no? Entonces ahí están juntos las dos tipos de dispepsia. Doctora, una pregunta. Hola. Hola. Dime. Para que se diagnostique dispepsia funcional, ¿necesariamente tiene que tener signos de alarma? No, no tiene que tener signos de alarma. No. Si tiene signos de alarma ya no es funcional, pues. Porque funcional es aquella dispepsia que no le encontramos causa orgánica ni estructural que justifique la dispepsia. Si un paciente tiene dispepsia con signo de alarma, ya no es una dispepsia funcional. Probablemente es una dispepsia orgánica. Cuando yo le haga la endoscopía, puede ser que encuentre una úlcera, una erosión, un cáncer gástrico, helicobacter, ¿no? Gracias, Miss. Ok. Entonces, chicos, el tratamiento va a ir indicado a los síntomas del paciente, ¿no? Si el paciente tiene dispepsia tipo ardor, ¿no? Utilizamos los IBP, que es los inhibidores de la bomba de protones. El más conocido para nosotros es el omeprazol, ¿no? Que viene pues de 20 miligramos, ¿no? El IBP forma parte del tratamiento para el Helicobacter pylori, como hemos visto, pero si el paciente no tiene Helicobacter pylori, se puede utilizar y no tiene ninguna otra causa, se puede utilizar como tratamiento para dispepsia funcional tipo ardor. Ya, en teoría el tratamiento es en 8 semanas, hay que darle tratamiento por 8 semanas. Ya, y como el tratamiento, como la dispepsia funcional es algo recurrente, o sea, es crónico, no es que se vaya a desaparecer, podemos dar tratamiento a demanda de los síntomas del paciente. Ya, entonces si tenemos una dispepsia con ardor o dolor en epigastrio, consideramos los IBPs. Si tenemos una dispepsia que sea postprandial, ¿no? Con llenura, saciedad, utilizamos los procinéticos. Y si tenemos ambas, o sea, si tiene epigastralgia más distensión o dispepsia postprandial, entonces utilizamos ambos IBP más procinéticos. Y si a pesar de ello no mejora, tendríamos que usar los neuromoduladores porque recordamos que la dispepsia funcional está relacionada con los trastornos ansioso-depresivos, ¿no? Acá los que más utilizamos son los antidepresivos tricíclicos, dentro de ellos la amitriptilina. ¿Ya? Entonces, según ese algoritmo, podemos ver que si tenemos un síndrome de dolor epigástrico, damos IBPs. Si tenemos un síndrome de distrés postprandial, damos procinéticos. Si tenemos ambos, damos los dos. Y si a pesar de ello no mejora, damos los neuromoduladores. Ya, chicos, eso es con respecto entonces a dispepsia. ¿Ya? Entonces, dispepsia, toda aquella molestia en epigastrio, ¿ya? Y generalmente la causa es alguna patología gastroduodenal, ¿no? Ya sean úlceras, erosiones, cáncer gástrico, bacteria Helicobacter, ¿no? En un 25% de los casos y en un 75% de los casos será funcional, ¿no? O sea, sin una causa estructural orgánica de fondo. Ya, chicos, entonces, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que sucede es que hay una alteración a nivel, como dice ahí, de la barrera antirreflujo normal y por lo tanto el contenido gástrico asciende hacia la parte superior del esófago. Ya, la prevalencia es mayor en los países occidentales, se está relacionando con lo que es obesidad, sobrepeso. Ya, el ERGE tiene una alta morbilidad y tiene también complicaciones. Ya, las complicaciones del ERGE, tenemos las úlceras esofágicas, o sea, este reflujo del ácido hacia del estómago hacia el esófago puede generar úlceras esofágicas, puede generar que estas úlceras al cicatrizar
cierren la luz del esófago, generando una estenosis péptica. También esta inflamación crónica puede generar cambios en la mucosa del esófago inferior y también puede generar cáncer de la unión esófago gástrica o esófago inferior, que sería el adenocarcinoma de esófago. Dentro de los factores que predisponen a alergia tenemos el sobrepeso u obesidad, tenemos también lo que es el tabaco, ¿no? Tenemos también algunos alimentos que nos pueden predisponer a alergia, también anatómicamente algunas alteraciones como la hernia del hiato, ¿no? Nos puede predisponer a alergia. ¿Ya? Entonces, la patogenia, como dice ahí, es compleja y se va a provocar por un desequilibrio entre los factores defensivos que protegen al esófago, como la barrera antirreflujo, el mecanismo de eliminación del ácido esofágico y la resistencia tisular, y los factores agresivos que refluyen desde el estómago, como la acidez, el volumen gástrico y el contenido duodenal. ¿Por qué? Porque no solamente podemos tener reflujo ácido, sino también podremos tener un reflujo alcalino, porque lo que regresa es la bilis. ¿Ya? Entonces, dentro de la barrera antirreflujo tenemos al esfínter esofágico inferior, ya al pilar diafragmático y la localización intraabdominal del esfínter, ¿no? Entonces, lo que les decía, cuando tenemos una hernia hiatal, el riesgo de tener reflujo es mayor. Las manifestaciones clínicas, chicos, en el ERGE son dos grandes grupos. El primero es que sean síntomas clásicos o típicos o esofágicos, también se llaman así. El más frecuente es la pirosis, o sea, esa sensación de ardor retroesternal, ¿no? Como dice ahí, que el paciente nos refiere que se irradia pues desde el epigastrio hacia la parte superior del esófago o de la faringe, ¿no? Entonces, ese es el síntoma cardinal, por decirlo así, del ERGE, así como también la regurgitación, ¿no? Tener esa percepción de que está regresando algún líquido contenido flujo desde la parte inferior del esófago hasta la parte superior, que sería la faringe, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones esofágicas o los síntomas clásicos, pero también tenemos manifestaciones extraesofágicas, ¿no? Como el dolor torácico no cardíaco, la presencia de asma, laringitis posterior, tos crónica, neumonitis recurrente. Lo que sucede, chicos, es que se regresa el ácido, ¿no? Generalmente esto ocurre en las noches, se regresa el ácido del estómago hacia la boca y luego el paciente, bueno, si está acostado, lo puede deglutir o hace que pase el contenido ácido del reflujo hacia la tráquea, hacia los bronquios, y puede generar un broncoespasmo que puede similar un ataque de asma, ¿no? Igual forma puede generar neumonías a repetición, ¿no? Neumonitis recurrente por el ácido, que genera una inflamación química, ¿no? Y el paciente puede tener neumonitis recurrente. También puede haber alteración a nivel de los dientes porque genera alteración del esmalte dentario. También puede haber trastornos del sueño porque el paciente suele despertarse en la noche por los episodios de reflujo. Ya tenemos diagnósticos diferenciales, o sea, otras enfermedades que podrían asemejar ¿no? un cuadro de reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, la calasia. La calasia, chicos, es un trastorno motor, ¿ya? O sea, de la motilidad del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Lo que sucede normalmente cuando comemos es que al pasar el bolo alimenticio llega hacia el esfínter esofágico inferior, se abre, pasa el bolo alimenticio hacia el estómago y luego se cierra. Ya, en la calasia lo que sucede es de que hay una dificultad para la relajación del esfínter esofágico inferior, o sea, permanece contraído, ¿no? Es un trastorno motor. El paciente puede cursar
con dolor retroesternal, por ejemplo, puede tener no necesariamente pirosis, pero sí va a tener disfagia, ¿no? Otras alteraciones como el divertículo de Zenker, que es un divertículo que se forma en la parte superior del esófago y que cuando el paciente come, la comida va a ir hacia, o sea, hacia el esófago, ¿no? Para seguir el recorrido normal. Y hay otra parte de comida que se queda en el divertículo. Entonces, esa comida del divertículo a veces también se regresa hacia la boca, ¿no? Hay una pequeña como que regurgitación. Y el paciente por eso a veces también lo puede confundir o podemos confundirlo con un ERGE. Ya, la gastroparesia, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes, el dolor torácico cardiogénico sería pues el diagnóstico diferencial y la dispepsia y la pirosis funcional también, ¿no? Sobre todo la pirosis funcional también es un diagnóstico diferencial de ERGE. Ya, ¿qué exámenes nosotros debemos hacerle a un paciente para diagnosticar ERGE? Bueno, en realidad el gol estándar es la impedanciometría con pHmetría intraluminal. Es la prueba de elección. Ya, sin embargo, podríamos hacer una prueba terapéutica con IVP doble dosis por 4 a 8 semanas. Ya, podríamos hacer también manometría para descartar los trastornos motores, o sea, para diferenciar con otros diagnósticos, ¿no? También podríamos hacer una endoscopía en el ERGE, ¿no? Sobre todo para detectar las complicaciones del ERGE, que hemos visto al inicio de la diapositiva que decía que las complicaciones del ERGE tenemos esófago de Barrett, úlceras, estenosis, ¿no? Adenocarcinoma de esófago. Entonces, si yo tengo sospecha de que el paciente está teniendo alguna complicación del ERGE o síntomas de alarma en el ERGE, entonces podría hacerlo en endoscopía. Ya, la endoscopía no se utiliza como diagnóstico de ERGE, sino más bien de las complicaciones del ERGE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen mucha sintomatología de ERGE y cuando yo le hago una endoscopía no encuentro ninguna alteración endoscópica a nivel del esófago, ¿no? Y hay otros pacientes que no tienen casi nada de síntomas de reflujo, pero cuando hacemos la endoscopía encontramos úlceras, erosiones. Entonces no hay una relación clínico-endoscópica. Por eso es de que la endoscopía no sirve tanto como diagnóstico de ERGE, sino para diagnosticar las complicaciones. Ya, ¿qué más hay? Nada más. Ya, y la prueba de IVP es que si nosotros sospechamos clínicamente que tiene ERGE, podríamos intentar darle tratamiento con IVP doble dosis y luego, en teoría, si es ERGE, va a mejorar los síntomas, ¿no? Bueno, y la histología, que consistiría en tomar biopsia de la mucosa esofágica para descartar esofagitis eosinofílica, que es otro diagnóstico diferencial. Ya, entonces, como dice ahí, la terapia empírica a dosis inicial de IVP administrada durante al menos 2 semanas, ¿no? Entonces, en realidad el tratamiento es por 8 semanas, ¿ya? Pero lo que dice ahí es que si yo le doy al menos durante 2 semanas tratamiento y el paciente mejora en un 50% de sus síntomas, yo puedo decir que sí está respondiendo positivamente a la terapia empírica y le completo las 8 semanas. Ya, la endoscopía superior es el estándar para documentar, como dice ahí, la presencia, extensión de la esofagitis y la exclusión de otras causas de síntomas del paciente. O sea, si hay algún tumor, por ejemplo, podemos verlo con la endoscopía. O si el paciente sí tiene signos de alarma, ¿no? Disfagia, adenofagia, pérdida de peso, vómitos, hemorragia digestiva, ¿no? En estos casos sí la endoscopía nos sirve para diagnosticar. En este caso porque el paciente tiene la disfagia o porque el paciente está perdiendo peso o porque el paciente tiene vómitos, sobre todo postprandiales o frecuentes. ¿Ya? Entonces, para eso utilizamos la endoscopía. Ya, la pHmetría sí es el estándar diagnóstico. Ya, la manometría en realidad se utiliza para descartar las causas motoras, ¿no? Para diagnosticar enfermedades motoras como la calasia, que es el diagnóstico diferencial.
Ya, ahora acá tenemos, con respecto al curso clínico, que podemos tener ERG no erosiva y ERG erosiva. Como les decía, hay pacientes que a pesar de no tener muchos síntomas, cuando hacemos una endoscopia podríamos encontrar úlceras, erosiones, ¿no? Enfermedades erosivas. O como dice ahí, generalmente pacientes varones, mayores, con sobrepeso y que tengan alguna alteración anatómica como una hernia del hiato, ¿no? Esta esofagitis erosiva está relacionada con más complicaciones del ERGE, ¿no? O sea, en este grupo de pacientes, un paciente que tiene ERGE erosivo tiene más riesgo de desarrollar las complicaciones que uno que tiene ERGE no erosivo. Que como vemos ahí es la presentación más frecuente, ya son generalmente mujeres, jóvenes, delgados, que no hay alteraciones anatómicas, ¿no? Y generalmente se asocian a trastornos funcionales. Bien, ahí nosotros podemos ver las complicaciones del ERGE. Como vemos en la primera diapositiva, existe una, en la parte inferior del esófago, es eso en donde vemos dos líneas, ¿verdad? Longitudinales, esas esofagitis y con presencia de úlceras esofágicas. Ya, en la estenosis lo que nosotros vamos a ver es que estas úlceras se cicatrizan y al cicatrizar retraen el tejido y están cerrando la luz esofágica, ¿no? A eso se le llama estenosis. Péptica porque asumimos que es por el reflujo, ¿no? El paciente nos tendría que dar una historia de reflujo, pues, ¿no? Como dice ahí, ocurre entre el 7 al 23% de los pacientes que tienen esofagitis por reflujo, ¿no? Otra causa es el esófago de Barrett. ¿Ya? Acá en la estenosis péptica, chicos, el paciente, aparte de tener los síntomas del ERGE, probablemente curse con disfagia, ¿no? Porque no va a poder pasar igual los alimentos porque la luz está cerrada, ¿no? Ahora, el esófago de Barrett, como vemos ahí, es un diagnóstico histológico. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos la endoscopía, podemos ver la presencia de esas como lengüetas que nos está indicando que el tejido gástrico está metiéndose hacia el tejido esofágico, ¿no? Eso es importante porque el esófago de Barrett es una lesión precancerosa. El cáncer que se produce como complicación del ERGE es el adenocarcinoma de esófago distal, que también nos puede generar una estenosis. Entonces también puede cursar el paciente con disfagia, ¿no? Pero probablemente tenga también síndrome consuntivo y algunos síntomas de ERGE de fondo. Ya, el tratamiento, chicos, el tratamiento para el ERGE básicamente es el pilar fundamental, es cambiar los estilos de vida. Ya, sobre todo si el paciente tiene como obesidad o sobrepeso como causa de ERGE. Ya, hay algunas indicaciones como la pérdida de peso, restricción de alcohol, de tabaco, bajar de peso, como les dije, hay que tratar de dormir con la cabecera de cama elevada y evitar acostarse tras ingerir alimentos, ¿no? O sea, evitar el comer y dormir. Por lo menos 2 a 3 horas antes de la hora de dormir uno debe comer para evitar síntomas de reflujo. Ya, el tratamiento de elección es el IVP, que es el omeprazol, antes del desayuno, antes de la cena por 8 semanas. Ya, podríamos acompañarnos de procinéticos porque ellos a veces nos ayudan también a mejorar el vaciamiento gástrico, entonces no hay contenido gástrico en teoría que refluya hacia la parte superior del esófago. Ya acá podemos dar metoclopramida, 10 miligramos antes de las comidas, o domperidona o levosulpiride. O sea, no los tres, sino uno de ellos, ¿no? Y podríamos asociarlo también a un antiácido, ¿no? Que son los jarabes. Ya, ahora existen algunas indicaciones quirúrgicas, generalmente en pacientes con jóvenes con reflujo que desarrollan esofagitis en cualquiera de sus grados, cuya clínica no mejora a pesar del tratamiento médico, ¿no? Podríamos derivarlo al cirujano para que lo evalúe. Paciente con esofagitis grado 4, con esófago de Barrett, con úlcera o con estenosis que no la podamos dilatar a través de endoscopía. Ya, pacientes que están teniendo bronquitis, no, broncoaspiraciones repetidas, o sea, neumonitis, ¿no? Por aspiración.
pacientes que tengan hernia paraesofágica con incarceración, claro. O sea, la hernia es el espacio entre el diafragma, ¿no? Y entre el diafragma y el esófago, ¿no? Normalmente debe quedar pegadito. Cuando queda separado, a eso le llamamos hernia. ¿Ya? Y a veces es tan grande el defecto que puede ingresar hasta parte del estómago hacia el tórax, ¿no? En esos casos también va a cirugía. Ya, entonces, eso es con respecto a alergia. Ya, chicos, hay que tener en cuenta en alergia las complicaciones de alergia y cuál es la clínica de las complicaciones. Ya. Con respecto al cáncer gástrico, chicos, es bastante puntual. Ya el cáncer gástrico es el segundo cáncer más frecuente del mundo. Posee una alta mortalidad y variación geográfica y es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres. Ya, el cáncer gástrico se puede dividir según una clasificación anatomopatológica, que es la clasificación de Lauren, en 2 grupos histológicos grandes, que es el tipo intestinal y el tipo difuso. En el tipo difuso, a diferencia del intestinal, generalmente afecta a personas más jóvenes. Ya, el pronóstico es malo porque generalmente se hacen jóvenes y cuando ya los detectan ya son casos avanzados, ¿no? El estómago también, ese tipo celular de ese tipo de neoplasia, tipo difuso de las células en anillo de sello, ¿no? Entonces, se puede valorar en la anatomía patológica eso, ¿no? Entonces, el tipo intestinal es aquel que generalmente se vincula a factores de riesgo ambientales y alimentarios. No se da en personas tan jóvenes, ¿no? Probablemente adultos mayores. Es frecuente este tipo de neoplasia. Ya, ese es un modelo que es el modelo de Correa y Pelayo, en el cual nos muestra la carcinogénesis del adenocarcinoma gástrico, ¿no? Primero, bueno, hay una mucosa normal, puede haber una gastritis superficial, luego se genera una inflamación crónica y eso a su vez puede generar atrofia, metaplasia, displasia, que son lesiones precancerosas y posteriormente el cáncer, ¿no? El cáncer gástrico en este caso. Entonces, cuando nosotros hacemos una endoscopía y tomamos las muestras de biopsia, dentro de los resultados, como les dije, sale el grado de gastritis y si encuentran lesiones precancerosas o no, como la atrofia, metaplasia y displasia. Ya, si se encuentra eso, hay que hacerle un control un poco más seguido, ¿no? Si hacemos una endoscopía y no encontramos ninguna alteración y no hay factores de riesgo ni signos de alarma, probablemente una nueva se tenga que hacer a los 4 años, ¿no? Pero si le hacemos una endoscopía y encontramos alguna lesión precancerosa que haya que vigilarla, entonces la endoscopía puede hacerse a los 6 meses, al año y medio, ¿no? Dependiendo del resultado de la biopsia gástrica. Por eso, la biopsia gástrica en la endoscopía nos permite dar muchos datos, ¿no? El tipo de gastritis, lesiones precancerosas y si hay helicobacter. ¿Ya? Entonces existen algunos factores genéticos y ambientales que nos pueden predisponer al cáncer gástrico, ¿no? Por ejemplo, el uso de tabaco crónico, el tabaquismo, infecciones por Helicobacter pylori que hemos visto, algunas alteraciones en la dieta, sobre todo las grasas animales, o también, perdón chicos, cuando comemos parrilla, por ejemplo, la carne a veces se forma como un sarrito negrito, eso también tiene algunas sustancias que se consideran cancerígenas, ¿no? Entonces lo ideal es que te puedas comer algo así a la plancha o a la parrilla, pero teniendo en cuenta que no comas cositas negritas, ¿no? También hay algunos factores hereditarios como la presencia de la mutación del gen de la decaderina y también otros pacientes que hayan sido sometidas a algunas cirugías gástricas, ¿no? Ahí en la zona de la unión puede ser que se haya formado o se forme alguna lesión que luego genere un cáncer gástrico, ¿no?
Ya, clínicamente, chicos, la verdad es que el cáncer gástrico al inicio es silencioso, es muy inespecífico. eh, por ese motivo casi nosotros no lo detectamos tan tempranamente. Ya nosotros nos damos cuenta cuando el paciente ya tiene los signos de alarma, o sea, ya bajó de peso y está anémico, de repente ya hizo este HDA o HDB, entonces recién ahí nota que está pasando algo, se hace la endoscopia y encuentran el tumor ya. Entonces, la diseminación del cáncer gástrico ocurre en el hígado y el peritoneo, ¿no? Por lo cual podría cursar con ascitis, ¿no? En estadios avanzados el cáncer gástrico también ingresa a peritoneo y se empieza a producir líquido ascítico, ¿no? De causa neoplásica. El diagnóstico de cáncer gástrico es con endoscopía, con biopsia, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos observar las lesiones, ¿no? En el caso del cáncer gástrico avanzado, por ejemplo, la de tipo 1, hay una clasificación endoscópica que se llama clasificación de Borman. En el tipo 1 aparece como un pólipo, ¿no? En el 2 ya hay una úlcera, pero circunscrita. En el 3 hay una úlcera proliferativa, ¿no? Y en el tipo 4 es cuando ya abarca toda la mucosa gástrica, ¿no? La endoscopía, o sea, una buena endoscopía también nos puede ayudar a detectar algunas lesiones que puedan ser sospechosas de un cáncer gástrico inicial, ¿no? Bien, una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer gástrico, lo que hacemos es un estudio de extensión, o sea, para ver si el cáncer se ha ido a otra parte del cuerpo fuera del estómago, ¿ya? Entonces ahí tenemos que si la diseminación se hace por extensión directa a órganos perigástricos, va hacia hígado y cola de páncreas. Si la diseminación es por vía linfática, hacia los ganglios intraabdominales o supraclaviculares, ¿no? El supraclavicular se denomina ganglio de Virchow. Si la diseminación es por la superficie peritoneal, o sea, adenopatías periumbilicales, a eso se le denomina nódulo de la hermana María José. Si hay afectación ovárica, tumor de Krukenberg. Ya, si hay una masa en el fondo de saco de Douglas, se refiere escudo de Bloomberg. Si hay carcinomatosis, o sea, si hay compromiso peritoneal, probablemente sí haya carcinomatosis y haya ascitis. El hígado, como dice ahí, es el sitio más frecuente de diseminación hematógena. El tratamiento para el cáncer gástrico, chicos, en realidad es multidisciplinario, ¿no? En el cual la opción curativa, que es la cirugía, ocurre en aquellos pacientes en los cuales se pueda diagnosticar de forma temprana, ¿no? En las formas tardías, ya la cirugía a veces no es curativa, pero sí podría ser paliativa, ¿no? De repente, si el paciente no puede nutrirse adecuadamente y ya hemos visto que tiene metástasis a otros órganos a distancia, entonces a veces se puede hacer cirugía paliativa, ¿no? O sea, para mejorar un poco la calidad de vida del paciente, más no para curarlo. Ya, entonces eso es con respecto al tratamiento del cáncer gástrico. Ya, chicos. Entonces, ese es con respecto a dispepsia. Creo que le envié a su compañero. Te he enviado las diapositivas, discúlpame. Sí, ¿no? No. Sí, los envío, doctora. Sí, sí les he enviado. Ah, ya, ok. Ah, sí, lo envié en el grupo de los delegados para que les pasen, ¿no? Ya. Chicos, el examen, también le comenté a sus compañeros, el examen ha pasado para el día sábado a las 9 de la noche porque en escuela me están pidiendo las notas, porque los otros cursos están tomando los exámenes ahorita, creo ya. Eso es uno, y otro es que el doctor Guerrero no, sí, me va a ayudar a cuidar, pero también no podía el domingo. Entonces ya pedí las aulas, también nos han dado 2 aulas, que es en el edificio, dice ahí edificio biblioteca, me parece que es donde hacemos las clases normalmente, ¿verdad? ¿Es el edificio biblioteca, chicos?
Sí, Sí, ya, doctora, eso es. ya, ok. Entonces ahí va a ser el examen. ¿Dónde están las aulas? Ya, el examen es a las 9, ¿ya? Pero nos han dado las aulas desde las 8:30 hasta las 10:30, ¿ya? Porque entre que llegan o llego, le llamamos a la señora para que nos abra el salón, se ponen en orden. Si empezamos el examen son las 9. ¿Ya? Entonces le he pedido desde las 8:30 hasta las 10:30, ya chicos, pero el examen en sí empieza a las 9. Ya hay dos aulas, la 502 y la 503. Ya nos vamos a dividir de la misma forma que nos dividimos para el examen, el parcial, ¿no? ¿Y qué más? Nada más. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿El sábado? De la noche, 9 de la noche. 9 de la noche, por favor, avisen a sus compañeros, no vayan a aparecer luego que no saben que hay examen. Sí, claro, viene todo. ¿Ustedes hecho diarrea? Sí. Doctora, con el habla B no hay diarrea. Claro, por eso, con el aula B sí voy a hacer la diarrea ahorita, pero con los otros salones sí he hecho todo, dispepsia y diarreas, HDA también. Entra todo, entra cáncer de páncreas, entra diverticular, entra diarrea, entra hemorragia digestiva, entra dispepsia, pues, que es el tema que hemos hecho ahorita. No, sí va a entrar. Doctora, no habría la posibilidad porque estamos muertos. El doctor Guerrero nos va a tomar toda la unidad, o sea, desde pancreatitis hasta ahorita lo que nos está explicando. Sí, ¿De qué? ¿De doctora. Guerrero? Sí, el doctor de Guerrero nos va a tomar examen desde pancreatitis hasta dispepsia En y la gastritis. práctica, en Sí, la doctora. práctica. Sí, Ah, doctora. ¿por qué? ¿Qué le han hecho al doctor Guerrero, pues? No sé. Nada, así, No así sé. está tomando, así está tomando todo, doctora. Ah. No sé si podría considerar de repente todas las aulas que vengan No, diarrea. chicos, va a entrar todos los temas que les estoy diciendo, porque no es mucho, es lo que hacemos en clase. No, esta vez no les he dado ningún artículo, ningún libro, nada. El examen es el sábado, no lo puedo hacer el domingo porque de escuela me están pidiendo las notas y yo soy la única que todavía no toma examen. El resto ya tomaron, de las otras áreas, es decir, ¿no? Guerrero también va a tomar el sábado, me he hecho. Pero ya me van a pedir las notas porque el lunes ya empieza la otra unidad y me van a estar pidiendo las notas. Entonces, si les tomo el domingo, entre que salgo del examen para corregir todo, y son 90 prácticamente ustedes, son 3 aulas, y pasarlas las notas, y no, chicos, tiene que ser el sábado, a las 9, porque creo que me han dicho que hay otros que tienen examen. Por eso le he pedido para esa hora. Sí le mandé las aulas. Ya. Ok, ya chicos, entonces, con los chicos de las 4 de la tarde, en realidad estoy al día ya. Me falta con ustedes diarreas. Entonces hay que empezar de una vez antes que se haga más tarde, porque si no, se van a dormir ustedes y yo. En diarrea, cosas puntuales nomás, chicos, no se estresen tampoco, que se vayan a aprender. Como ya les decía, que cuál es la bacteria del arroz frito, ¿no? Pues, pero tienen que saber, pues, los mecanismos, ¿no? Esas cosas, cómo diferenciar una diarrea invasiva de no invasiva, esas cosas. Después tampoco es que se tengan que aprender todo lo... Ay, no puede ser, ya la cerré. Espérenme un ratito para abrir mi diapositiva ya.
Doctora, ¿va a tomar resistencia? Deme un minuto para poner la diapo, porfis. Ya. Ahora, chicos, sí lo logran ver, ¿verdad? La diapositiva. Ya, ok. Ya. Bueno, le decía a su compañero que luego les voy a volver a mandar esta diapo porque hay unas diapos de enfermedad diverticular que creo que le he pasado a un grupo, no estoy segura, que no es la que está corregida. Ya, entonces le voy a mandar una nueva, de esta nueva, que solamente es algunas correcciones de algunas cosas. Le he mandado algunos, pero creo que la otra que me pidieron me he confundido y le he mandado la anterior y no la que he corregido. Ya, a ver, diarreas. Ya chicos, en diarreas, como les dije, no se hagan mucho problema. Acá solamente tenemos que tener en cuenta la definición en cuanto a la duración. Ya, si dura menos a 4 semanas o si dura más a 4 semanas. Si dura menos de 4 semanas es diarrea aguda y si dura más de 4 semanas es diarrea crónica. Ya, nuestro problema diagnóstico más está en las diarreas crónicas, en aquellas que duran más de 4 semanas. Ya, las diarreas agudas, que generalmente son menores a 4 semanas, son aquellas que se producen por bacterias, ¿no? Y que están asociadas a fiebre, ¿no? Dolor abdominal y generalmente como son a infecciones bacterianas, esas se remiten
o su duración es menor a 4 semanas, como dice ahí. ¿Ya? Entonces, la diarrea es aquella emisión de heces de consistencia líquida debido a una inflamación o disfunción del intestino producida por algún microorganismo o toxina. Estos microorganismos pueden ser virus, bacterias, parásitos, etcétera, ¿no? Que pueden acompañarse con moco o con sangre en las heces. Puede haber fiebre, vómitos o dolor abdominal asociado a la diarrea. ¿Ya? Pero como les digo acá, lo importante es la duración de la diarrea. Si es menos a 4 semanas, diarrea aguda, y si es más de 4 semanas, diarrea crónica. Para el diagnóstico, en la anamnesis hay que tener en cuenta los contactos epidemiológicos, o sea, si el paciente está en contacto con otras personas que hayan podido tener cuadros de diarrea también, o de acuerdo a su actividad laboral, no, sobre todo si trabaja en áreas de salud o si ha realizado viajes recientes a zonas en donde también haya habido casos de diarrea, pacientes que hayan estado hospitalizados de forma reciente o que hayan estado consumiendo algún tipo de medicamentos como los antibióticos, ¿no? Generalmente 8 semanas previas al cuadro de diarrea, u otros medicamentos como metformina, sertralina, colchicina, que son medicamentos que pueden generar diarrea en el paciente. Es importante también saber la forma de inicio de la diarrea, ¿no? El periodo o la latencia se refiere al periodo en el que el paciente empezó a presentar los síntomas, ¿no? Y del comienzo del cuadro diarreico, ¿no? Al examen físico, lo importante para nosotros es valorar si hay fiebre o no hay fiebre, ya ver cómo está el estado del sensorio, ver también los signos de deshidratación, ¿no? Como son pues los ojos hundidos, las mucosas orales secas, ¿no? La turgencia de la piel o el llenado capilar disminuido, ¿no? También, como dice, hay cambios. El ortostatismo se refiere a los cambios de la presión arterial con la postura que asuma el paciente. ¿Ya? Entonces, todo ello nos va a ayudar a decidir si la hidratación, que vendría a ser parte del tratamiento de la diarrea, puede ser oral o puede ser parenteral o parenteral o sea, endovenoso, ¿no? Y si puede requerir hospitalización o se puede manejar en casa. Ya a nivel del examen físico, lo que vamos a encontrar son ruidos aéreos incrementados, puede haber dolor abdominal, hay que valorar si hay signo de rebote o masas palpables. No, en el laboratorio lo que nosotros debemos pedir es un hemograma completo para ver si hay leucocitosis, si hay desviación a la izquierda. También podemos ver eosinófilos que nos indicaría que podría haber un tema por ahí parasitológico como causa de la diarrea. Ya, también es importante solicitar lo que es urea, creatinina, porque recuerden que la diarrea, si produce deshidratación, puede generar una injuria renal aguda prerrenal, ¿no? Y el paciente puede cruzar con urea y creatinina elevadas. Ya hay que valorar también hacerse exámenes fecales, que son el más frecuente es la reacción inflamatoria intestinal, ¿verdad? La reacción inflamatoria intestinal es para ver polimorfo nuclear en S. Si este sale positivo, entonces probablemente es una diarrea por un germen invasivo y habría que dar tratamiento antibiótico. También podemos utilizar el coprocultivo, o sea, una vez que tengamos la reacción inflamatoria en S es positiva, podemos solicitar coprocultivo. También podemos solicitar estudios coprofuncionales, ¿no? Para ver si hay malabsorción grasa, etcétera, que es otra causa de diarrea. Podemos solicitar parasitológico en ese seriado, ¿no? También podríamos solicitar algunos reactantes inflamatorios de heces como la calprotectina fecal, ¿no? Que es frecuente en las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo. Entonces, todos estos exámenes le podemos solicitar a un paciente que cursa con diarrea. Entonces, como dice ahí, la mayoría de los casos de las diarreas agudas son leves, se relacionan con algún proceso infeccioso y generalmente son autolimitados, ¿no? Si nosotros vemos que la diarrea es por algún fármaco, pues tendríamos que suspender el fármaco como parte del tratamiento.
Ya, ahora, dentro de las diarreas agudas de probable origen infeccioso hay que valorar dos grupos. Las diarreas inflamatorias no invasivas, o sea, las que se producen por microorganismos no invasivos, y las diarreas inflamatorias invasivas, o sea, las que sí se produce por microorganismos invasivos. Las características que las van a diferenciar son estas, ¿no? En la diarrea inflamatoria no invasiva, la diarrea, para que se produzca la diarrea, los periodos de incubación son cortos. Ya las diarreas pueden ser acuosas, muy abundantes. No hay reacción inflamatoria en heces positiva, o sea, la reacción inflamatoria en heces es negativa, a eso se refiere con no existen leucocitos en heces. Suele producirse por intoxicaciones alimentarias y normalmente no cursan con fiebre, salvo si sean niños y sea de causa viral. Ya, como no hay ninguna otra bacteria implicada en la producción de esta diarrea inflamatoria, o si es que hay, es no invasiva, entonces la medida terapéutica es la hidratación, ya, que puede ser oral o puede ser endovenosa. Ya, esos son algunos gérmenes que nos pueden generar este tipo de diarreas no invasivas. Ya, bueno, tenemos algunos virus como el Vibrio cólera, el rotavirus, el adenovirus que es frecuente en los niños. Ya dentro de las bacterias tenemos la E. coli, enterotoxigénica y enteropatógena, también cursan con diarreas no invasivas. Parásitos como la Giardia lamblia. También tenemos el Bacillus cereus que suele estar bueno, contaminar lo que es el arroz frito, la carne vacuna, vegetales, guisantes, pero estos microorganismos pueden generar ese tipo de diarrea. En inmunodeprimidos, o sea, en pacientes que cursan con infección por VIH, pueden tener algunos gérmenes oportunistas específicos. En este caso, el Cryptosporidium puede generar diarreas no invasivas. ¿Ya? Ahora, las que sí son producidas por microorganismos invasivos, a diferencia del anterior, estas sí van a tener fiebre, estas deposiciones líquidas sí van a cursar con sangre y moco, el periodo de incubación es largo, recuerden el anterior era corto, son menos abundantes, y el tratamiento va a ser hidratación más antibiótico, y esta sí puede complicarse con sepsis, con síndrome hemolítico urémico, con megacolon, tóxico, artritis reactiva, dermatitis mesentérica, o sea, puede tener otras complicaciones. Gérmenes más frecuentes, E. coli también, pero enterohemorrágica y E. coli enteroinvasiva, ¿no? Algunos parásitos como entamoeba histolítica, también Listeria monocitogenes está dentro de los gérmenes que producen ese tipo de diarrea, salmonella, tifi, paratifi, shigella, Campylobacter, el Clostridium difficile genera una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. Y eso sucede por consumo de antibiótico, como por ejemplo la clindamicina. O sea, cuando consumimos clindamicina podemos tener episodios de diarrea y eso se produce por el Clostridium difficile. Ya, esto ya los hemos visto. El tratamiento en este caso de pacientes va a ser la hidratación. Como les dije, puede ser vía oral si el paciente tolera adecuadamente la dieta o endovenosa si es que tiene intolerancia oral. Ya, el tratamiento de los síntomas también es importante, o sea, mejorar el tema del dolor. Recuerden que ese tipo de diarrea puede tener dolor, vómito, fiebre, ¿no? Entonces la hidratación, si es oral, a través de las sales de rehidratación oral, y si es endovenosa, a través del cloruro de sodio, o sea, a través de las venas, ¿no? También si tiene vómitos, podríamos dar pues Gravol, ¿no? Que es el dimenhidrinato. Si hay dolor, podemos dar algún antiespasmódico y algún antipirético si tenemos fiebre, ¿no? Entonces, chicos, acá lo que vemos acá es algunos gérmenes con sus tratamientos. Ya, los más frecuentes, ahí les he puesto algunos que están subrayaditos con azulito. Ya, por ejemplo, la shigellosis, ¿verdad? El tratamiento de elección es ciprofloxacino 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Ya,
portador crónico de Salmonella typhi también damos ciprofloxacino 500 miligramos por 4 a 6 semanas. O sea, acá en el portador de Salmonella typhi se dan cuenta de tratamientos más prolongados. Ya el campylobacteriosis intestinal damos acitromicina 500 miligramos por 3 días. Ya, en la mayoría de los tratamientos de bacterias que generan diarrea son gram negativos, por lo tanto el tratamiento va dirigido a los gérmenes gram negativos. En este caso usamos ciprofloxacino, ¿no? Como más frecuente. En fiebre tifoidea, si usamos fluoroquinolona, o sea, ciprofloxacino o cefalosporina intravenosa por 7 días. En inmunosuprimidos, o sea, en pacientes con VIH, se usarán 14 días. Por ejemplo, en la mebiasis intestinal utilizamos el metronidazol. Ya, la ciclosporiasis, la criptosporidiosis, la infección por Citoisospora belli son infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Ya, son en pacientes inmunodeprimidos. Ya, lo que son los rotavirus, adenovirus, no damos antibiótico, como dice ahí, solo damos terapia con fluidos y bueno, si es necesario poner electrolitos también. Ya, en la diarrea del viajero o por E. coli enterotoxigénica podríamos utilizar ciprofloxacino, ya podríamos utilizar también rifaximina, como dice ahí, ya generalmente ciprofloxacino. Nosotros no tenemos de 750, nosotros tenemos de 500, ya, entonces daríamos 500 cada 12 horas. El Blastocystis hominis, chicos, el Blastocystis hominis es un parásito comensal, ¿ya? ¿Qué significa? Que vive con nosotros y que no nos genera enfermedad, ¿ya? Entonces, como no nos genera enfermedad, nosotros no le damos tratamiento. Ya ustedes van a ver varias veces que piden sus exámenes de heces y sale Blastocystis hominis. No les damos tratamiento, salvo que le hayamos hecho todos los exámenes para descartar causa, ¿no? Para descartar causa y para descartar causa de diarreas y solamente positivo tenga Blastocystis hominis. Bueno, en esos casos damos tratamiento, ¿no? Que puede ser metronidazol, trimestoprim, sulfametosazol por 10 días. Pero de forma general no damos tratamiento para Blastocystis hominis. Ya, entonces, eso es con respecto a las diarreas agudas. Con respecto a las diarreas crónicas, como les decía, lo que la diferencia la una de la otra es el tiempo que dura la diarrea. Ya, el tiempo que dura la diarrea. Y aquí lo que tenemos que ver es que según su causa puede ser orgánica y funcional. Orgánica es la que tiene una causa que genera la diarrea. Y funcional es aquella en la que el paciente tiene diarrea y ya le estudiamos todas las causas orgánicas y no tiene ninguna. Ya, y está asociada a los síndromes ansiodepresivos, ¿no? La diarrea funcional se presenta en los cuadros de intestino irritable, ¿no? Entonces puede estar asociado a dispepsia funcional y a pirosis funcional también. Ahora, según los mecanismos por los cuales se produce la diarrea, tenemos osmótica, secretora, exudativa y por motilidad intestinal alterada. Ya, acá tenemos algunos síntomas o signos que nos pueden orientar a que la causa de la diarrea es orgánica o en qué pacientes yo puedo pensar que la diarrea es de causa orgánica. Ya en este grupo de pacientes que tienen heces con sangre, pacientes que tienen fiebre, pacientes que tienen pérdida de peso, o sea, diarrea más pérdida de peso sin causa aparente, ¿no? Paciente que haya empezado con diarrea de forma reciente, ¿no? De repente todos los días era estreñido o tenía un ritmo evacuatorio diario, pero formado y hace un mes empieza a hacer diarreas, ¿no? Eso nos tendría que orientar para descartar una causa orgánica. Ya también parece que se presenten en edades avanzadas.
que tengan familiares directos con cáncer, en este caso de colon o pólipos colorectales, que la diarrea sea nocturna, que la diarrea persista a pesar del ayuno, que sean heces abundantes o estetorreicas, que haya alteración al examen físico, por ejemplo, palpar una masa, una palidez generalizada, no presencia de ganglios. También eso nos podría, hepatosplenomegalia, como dice, nos podría orientar a que la diarrea tiene una causa orgánica. ¿No? Si hacemos análisis en heces, si sale un examen de sangre oculta en heces positivo, calprotectina fecal elevada, también nos puede orientar a que la diarrea tiene una causa orgánica. Ya, si nosotros ya descartamos, hicimos todos los estudios y no encontramos ninguna causa y el paciente sigue teniendo episodios de diarrea, entonces hablamos de la diarrea funcional, que es un trastorno funcional intestinal en la cual puede haber deposiciones sueltas, ¿no? Y estas deben haber ocurrido durante al menos 6 meses, sobre todo los 3 últimos meses deben haber estado presentes los síntomas. Ya. En la diarrea funcional, como les dije, más que todo es que excluyamos todas las causas orgánicas de diarrea. Acá entra el colon irritable. Ya. Con respecto a los mecanismos, como vimos ahí, tenemos diarrea motora, osmótica, secretora, y cada una tiene algunas de sus características, ¿no? Como vemos ahí en la diarrea motora, se puede producir por disminución del peristaltismo que favorece el sobrecrecimiento bacteriano, o puede ser por el tránsito acelerado, ¿no? Generalmente son de volumen moderado, no tienen relación con la ingesta de los alimentos y no se producen cambios hidroelectrolíticos. Las causas más frecuentes: síndrome de intestino irritable, carcinoma medular de tiroides, diarrea postvagotomía, pacientes que haya habido alguna sección del nervio vago durante las cirugías, postcolecistectomía, también puede cursar con diarrea motora. El hipertiroidismo, el síndrome carcinoide puede cursar con este tipo de diarrea. En la diarrea osmótica es la que está generada por los laxantes. Ya, por ejemplo, el uso de laxantes osmóticos como la lactulosa o el sorbitol, ¿no? También algunas causas son postcirugía, ¿no? Déficit de absorción de carbohidratos también nos puede generar una diarrea osmótica. Ya, esta tiene una respuesta favorable al ayuno, o sea, si dejo de comer, la diarrea pasa, ¿no? Esa es una característica de las diarreas osmóticas. Con respecto a la diarrea secretora, el mecanismo es mixto, generalmente son acuosas, voluminosas, las heces que presenta el paciente no ceden con el ayuno, puede cursar con deshidratación y la osmolaridad es igual a la del plasma. Podemos tener como consecuencia una acidosis metabólica hipopotasémica o hipocalémica. Ya, las causas: tenemos bacterias enterotoxigénicas, E. coli enterotoxigénica, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, infecciones crónicas por micobacterias, hongos y parásitos, uso de laxantes, resección intestinal. Hay varias causas que nos pueden provocar ese tipo de diarreas. ¿Ya? Y luego tenemos la diarrea por enteropatía exudativa, en la cual hay una alteración de la integridad de la mucosa que puede causarse por inflamación o ulceración y que puede generar diarrea con moco y sangre. Acá tenemos también la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal, amiloidosis, tuberculosis intestinal. Entonces, el diagnóstico en las diarreas crónicas, al igual que en la aguda, hay que preguntar la anamnesis, antecedentes familiares de importancia, antecedentes personales de viaje a zonas endémicas, prácticas sexuales de riesgo, ya enfermedades sistémicas, sobre todo las metabólicas como la diabetes, que así como genera gastroparesia, a nivel del intestino también genera una enteropatía diabética que puede manifestarse con diarreas. Ya, pacientes que hayan sometido a cirugías como colecistectomía, resecciones intestinales también pueden tener diarrea crónica.
Uso de laxantes, ¿no? Hay que preguntarles al paciente. Parejas sexuales de riesgo. ¿Por qué vamos a preguntar por parejas sexuales de riesgo? Porque una de las causas de diarrea crónica, ay, perdón chicos, una de las causas de diarrea crónica es la infección por VIH. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con diarrea crónica, o sea, aquella que dure más de 4 semanas, hay que hacerle un estudio de tus DS, es decir, parasitológico, coprofuncional, coprocultivo, polimorfonuclear, todo lo que hemos visto, proteína fecal también, ya, y tenemos que descartarle causas metabólicas, o sea, diabetes, ¿no? Hipertiroidismo, también pueden cursar con diarrea crónica. Fuera de esas enfermedades hay que descartar lo orgánico haciendo una colonoscopía y el examen de VIH, el ELISA para VIH para descartar. Entonces siempre hay que preguntar por parejas sexuales de riesgo. Y la verdad, si el paciente te diga que no hace nada, que solamente va a su casa, paciente con diarrea crónica tiene que hacerle VIH, sí o sí. ¿Por qué? Porque hay gérmenes oportunistas que pueden generar diarreas y que en un examen convencional no los vamos a poder encontrar. Eso se hacen con algunos exámenes específicos para el tipo de germen que estamos buscando. Ya. Entonces, chicos, en la diarrea crónica, aquella diarrea que dura más de 4 semanas, hay que hacer una buena anamnesis, una exploración física y dentro de los exámenes iniciales, la analítica, el hemograma, ¿cierto? Urea, creatinina, como les dije, para ver si está habiendo falla renal, prerrenal asociada a las diarreas. Hay que pedirle también parasitología en heces, coprofuncional, coprocultivo. Hay que pedirle también serología para celiaquía, ¿no? Asumiendo que la enfermedad celíaca también puede cursar con diarreas. También se puede hacer estudio, como dice ahí, microbiológico, ¿no? O sea, polimorfonuclear, coprocultivo, parasitología en heces, para ver las causas. Entonces, si sí tenemos exámenes positivos, entonces la causa es orgánica, ¿no? Si es celiaquía, debemos tratamiento para celiaquía. Si es una enfermedad inflamatoria intestinal, daremos tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Ahora, si yo ya le he hecho todos esos estudios y no hay causa de aparente de diarrea crónica, entonces lo más probable es que sea funcional. Pero para decir que es funcional hay que descartarle todo lo orgánico. En el caso de diarreas crónicas, parasitológico, exámenes de heces, VIH, sí o sí hay que descartarle a los pacientes, colono. Y si todo eso sale negativo, recién yo puedo hablar de que es algo funcional. Ya, acá tenemos algunas indicaciones para realización de colonoscopía en pacientes con diarrea crónica. Ya, como ven, como si fuesen algunos signos de alarma en realidad, ¿no? Diarrea crónica de inicio reciente en pacientes mayores de 50 años. Diarrea crónica y antecedentes familiares de primer grado de cáncer de colon. Diarrea sin sangre o con sangre oculta en heces positivo, ¿no? Entonces, si hay TBNO en heces positivo, nos obliga a hacer colonoscopía. ¿Ya? Si hay una diarrea crónica sin sangre, pero con calprotectina fecal mayor de 150, también tiene indicación de colonoscopía. Y a aquellos pacientes en los cuales yo sospecho que puede ser funcional, igual hay que hacerle la colono para descartar la organicidad. Ya ven chicos que no es mucho. Ustedes estresan. Ya, voy a enviarles este de acá, porque este de acá es la diapo. Esa es la que ustedes tienen, la que están esos cuadritos azules en la expo de diarrea.
Vaya, está bien. Ujú. Claro, el que he hecho ahorita, en el que está en la parte de diarrea, el cuadro de los tratamientos están de azulito. Sí, esa es la que ustedes tienen. No, doctora, a mí solamente me pasó un documento donde estaba enfermedad diverticular, nada más. Claro, pero en ese que está pegado en la parte de diarrea, ¿está así las azulitas o no? O sea, en el tratamiento y ahí Sí, les... doctora. A ver, les voy a mandar. Les voy a volver a mandar igual, ¿ya? Espérense. Voy a mandar de una vez, porque si no, enfermedad diverticular. ¿Qué esta es? Es que yo acá en mi esta tengo como 3 enfermedades diverticulares. Esta, pero- Es que está dentro de diverticular, pues. A ver, espérense. Ya te voy a enviar ahorita de una vez antes de que mi laptop está media rara y si yo salgo, luego ya no puedo volver a... Ahorita para conectarme me he demorado más de media hora porque no entraba. En lo que esto. A ver. Ahorita te acabo de mandar Wendy. Ya, doctora, ahorita les paso. Ya, igual. Ajá, esa de ahí. Esa, a ver. Revísala si es igualita a la que hemos expuesto ahorita, antes de que lo mandes. Ok. Les voy a mandar igual al grupo de los delegados para que lo manden. Si no, no vamos a confundir. A ver, voy a abrirlo acá. Te voy a abrir mi WhatsApp. Pero sí, esa es la que hemos hecho ahorita. Esto. Tiene que tener en el cuadro de diarrea los cuadritos azules. Sí, Sí están, doctora. los cuadritos azules, ¿cierto? Ya, y en la diapositiva de enfermedad diverticular, en la diapositiva número 21, ya, donde dice abscesos pequeños, tienen que ser menos de 5 centímetros. Sí, esa es la diapositiva. Doctora, ¿podría repetir? En las diapositivas en enfermedad diverticular, en la número 21, la que le he mandado ahorita a Wendy. La 21, que es la que, ahora, perdón, le estoy proyectando. Yo le estoy proyectando acá en mi computadora, pero no, pues no les he puesto. Sí dice, doctora. Claro, dice ahí, absceso pequeños, tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no?
menos de 5 centímetros. O sea, si el absceso, estamos en la diapo de enfermedad diverticular, ¿no? Si el absceso es menor de 5 centímetros, el tratamiento es antibiótico endovenoso. Y si es mayor de 5 centímetros, es drenaje más tratamiento antibiótico. Sí, ¿no? ¿Sí le están siguiendo ahí en la diapo? En la diapo de enfermedad diverticular. Por eso, es que hay unas diapositivas que están, que yo las he corregido. Y en una de ellas, en la que está mal, mejor dicho, dice 5 milímetros. Ya. En cambio, la que es la correcta es esta que dice menos de 5 centímetros. Y esta es la misma en donde está diarreas. Y en diarreas el tratamiento está con esos cuadritos azules. Que es la que hemos hecho ahorita, pues. Esta. ¿Está viendo ahí, no? Ya, esa. Esta es la diapositiva final. Esta que tiene los cuadritos azules. Porque en la anterior, en la otra, si es que yo les he pasado la otra no tiene cuadritos azules, es puro texto. Ya no se hagan bolas. Esta es la última. La otra ya, si la tienen, bórrala. Y si tienen otra ahí, bórrala también. Y solamente con esta. Ya, porque si no se van a hacer ochos. Ya, chicos, entonces esta de acá. Ya les he pasado igual. Pásenle a sus compañeros. Digan, esta es la diapo. Uy, porque si no, me van a hacer lío. Y avísenle a sus compañeros, no vayan a aparecerse como esa vez que dice que no sabían que había examen. Doctora, Ya, queda entonces, dime. cuando dijo menor de 5 centímetros, describió dos cosas, drenaje y... Ahí está en la diapo, pues. A ver, ¿dónde estamos? Pi, 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 pi. Acá. Ay, perdón. Ah, no, después creo. Ya perdí. Acá. Esta. Ya, pues. El absceso es menor de 5 centímetros, o sea, abscesos pequeños, es antibiótico sistémico endovenoso. Y cuando es mayor, o sea, cuando es un absceso mayor, absceso grande, mayor de 5 centímetros, se da tratamiento endovenoso sistémico más drenaje percutáneo. La diferencia en el tratamiento de los abscesos en enfermedad en diverticulitis aguda es el tamaño. Si mide menos de 5 centímetros, damos antibiótico sistémico. Si mide más de 5 centímetros, damos tratamiento sistémico antibiótico más drenaje. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, doctora. Ya, entonces eso de ahí. Por eso les he dicho, esta es la diapositiva, porque en la anterior, ahí a la hora de escribir yo no he puesto centímetros, sino milímetros. Entonces ahí cambia, pues. Ya. Lo correcto es esta, 5 centímetros. Por eso les he dicho, les he mandado ahorita que esa de ahorita mejor. Ya la que tengan anterior ni la revisen porque si no se van a confundir. Esta de acá es la que tienen que leer. ¿Qué es básicamente esa modificación? Y aquí en diarreas que le he subrayado porque los tratamientos que ponían ahí son de fármacos que no tenemos, entonces les he puesto lo que sí tenemos. Por eso es que están corregidas ahí con esas cajitas azules. Ya. Eso más que todo, eso nada más, el resto es igualita, pero por eso les digo, ya no se hagan problemas, mejor la otra que tienen, bórrenla y quédense con esta.
Ya, así también para que le digan a sus compañeros. Y como les digo, avísenles que el examen es el sábado, porque si no, ya no va a haber tiempo para tomarles otro examen si es que no aparece en el examen el sábado. Ya, ya chicos, muy bien. Entonces así quedamos. Pase las fijas, doctor. Las fijas, pero ya les dije las fijas, pues. Ahorita les acabo de decir las fijas. Revisen. No, es lo que hemos hecho en clase, nada más. El examen va a ser 20 preguntas, 10 van a ser de las teorías y las otras 10 son de casos clínicos, que es de sus teorías también. Siempre que ustedes vean el caso clínico, fíjense en los antecedentes, en los otros síntomas que tienen adyacentes al síntoma principal para que por ahí puedan orientarse en el diagnóstico. Ya, básicamente eso. En esta parte no hay mucho tema de laboratorio, pero de todas formas, bueno, en cáncer de páncreas, de todas formas, revisen su perfil hepático, ¿no? Ya chicos, los dejo. Cualquier cosa, igual, sus compañeros coordinan conmigo y ya. Aunque hasta ahorita ya está todo claro, pues el examen es el sábado a las 9, vamos a dividir en 2 grupos, nos va a ayudar el doctor Guerrero a cuidar igual que la vez anterior. Como les dije, igual lleven su lápiz, borrador, para que luego no estén haciendo borrones porque no les hago leer. Y bueno, según el último correo del coordinador, el examen dura media hora. La vez pasada creo que fue 40 minutos, ¿no? Bueno, podría ser 40 minutos porque de por sí vamos a salir tarde. Ya chicos, y las aulas también ya les envié. Entonces solamente háganle partícipe del resto de sus compañeros para que todos podamos estar en la fecha. Ya chicos, los dejo que descansen porque yo también estoy, así como dijo Wendy, muerta todo el día. Ya, fin del curso. Ya Nos van a matar igual, el día doctora. del examen nos vemos. El día del examen No, doctora. nos saludamos. Ya, nos vemos. Chao chicos.